Joel Ventura, buenos días, ¿cómo estás, Joel? Bien, gracias a Dios. Qué bueno estar con ustedes de nuevo por aquí. Sí, saludo a la gente que nos ve y nos escucha. Eso es, bienvenido. Hoy vamos a estar hablando de cuando no encuentras opciones en Puerto Rico, ¿verdad? Cuando no encontramos opciones en Puerto Rico. Hace varias semanas que llevo escuchando aquí en Nueva Vida que hemos estado hablando sobre la salud mental en Puerto Rico. Hay una crisis que no se está hablando en muchos lugares, en muchos medios. Y hoy que pues quiero hablar de la crisis de salud mental, pero quiero hablar no basado en el miedo, sino basado en la esperanza, porque Dios tiene el control. Pero sí, creo que es importante que mencionemos unas necesidades que hay en Puerto Rico que no están siendo atendidas. Hace varios años yo empecé a escuchar a personas que tenían necesidad de algún especialista, dígase, por darle un ejemplo, un neurólogo, para ellos o para sus hijos, y que no tenían cerca, ¿verdad?, dentro de su pueblo o pueblos cercanos, un especialista para poder ser atendidos, y tienen que viajar 1 o 2 horas. Y no solo eso, sino que también tenían que las citas eran lejos, o les ponían en lista de espera, o en el peor de los casos les decían, cerramos la oficina para casos nuevos. Y entonces se quedaban sin opciones. Jamás yo pensé que yo iba a ser uno de esos profesionales. Wow. Que gente de Vieques, que gente de Mayagüez, yo que vivo en San Juan, iban a venir. No porque yo sea ambicioso y yo quería tener todos los clientes del mundo, sino porque no tengo a quién referirlos en Vieques, no tengo a quién referirlos en otros pueblos de la isla. Wow. Y por eso es que es tan importante hablar de estos temas. Cuando yo venía para acá, yo venía pensando en la canción de Juan Luis Guerra del Niágara en bicicleta, ¿verdad? No me digan que los médicos se fueron, ¿verdad? Y yo venía pensando, ¿qué pasaría si que Dios no lo quiera, me da un ataque al corazón y yo voy a un hospital y me dicen, no hay cardiólogo? Sería bien triste. Claro. Y para que veamos, cuando estamos hablando de adicción sexual, para que veamos la severidad y lo crítico que es esto, según el Instituto Internacional para Profesionales de Trauma y Adicción, el 66% de las personas con adicción sexual, hombres y mujeres que sufren de adicción sexual, 66% tienen ideas suicidas o intentos suicidas. 66%, es un número bien alto. Altísimo. Cuando hablamos de adictos al sexo, ¿verdad?, del trastorno de la conducta sexual compulsiva, no podemos olvidarnos de los familiares, ¿verdad? El cónyuge, los hijos, sufren unas heridas bien graves. Quiero traer aquí otro dato. 70% de las parejas del cónyuge de la persona con adicción sexual sufren síntomas del PTSD. ¿Qué es el PTSD? Trastorno de estrés postraumático que se comenzó a ver en los soldados de guerra cuando regresaban de combate. Estamos hablando de hombres y mujeres que no han ido a la guerra, pero después de sufrir una traición sexual, comienzan a sufrir como si hubieran ido a la guerra. Wow. Ok. Y volviendo al Niágara en bicicleta, ¿qué pasa si una persona va al hospital, es internada por ideas suicidas, y la raíz es que tiene adicción sexual o que su cónyuge tiene adicción sexual y sufrió una traición que la ha llevado a tener ideas suicidas? Y llega al hospital, le intentan estabilizar, pero no hay el especialista que pueda dar el diagnóstico y el tratamiento que necesita. En otras palabras, sale sin esperanza. Te vamos a dar pastillas, vamos a intentar escucharte un poco y decirte algunas palabras, pero no te estamos dando el tratamiento que tú necesitas. Porque entonces sales de nuevo, ¿verdad? Como hemos escuchado aquí en la emisora que se ha hablado anteriormente, que cuando a lo mejor ya el hospital tiene que darle de baja, de alta por las distintas razones, aunque el paciente no esté listo para salir fuera del hospital y sin ninguna esperanza, ¿verdad? Porque no te estoy dando ninguna opción o herramienta. ¿Y ese diagnóstico sería muy frecuente, crees tú? Definitivamente. Sería bien frecuente. Tan reciente como ayer me llamó un pastor de la iglesia Sendero de la Cruz y el saludo fue este: Joel, yo sé que tú estás lleno y que no estás cogiendo casos nuevos, pero es que este muchacho lo amerita, lo necesita. Y después yo le digo, diantre, con dolor en el alma, yo tengo que cuidarme y no me puedo sobrecargar, porque si yo no estoy bien no voy a poder ayudar a los demás. Y le digo, es que de verdad no tengo espacio. Y me dice, ¿y hay alguien a quien me pueda referir? Y le dije, mira,
hay otras 2 personas que yo solamente conozco en Puerto Rico que estén certificados. Una vive en Wisconsin, que tiene licencia en Puerto Rico para ofrecer terapia. Y la otra persona no es cristiana. Y él me dice, pues si no es cristiano, pues para mí no es una opción, no lo puedo referir a esa persona, me dice. Pues déjame ver qué hago. Y de estas personas que estoy hablando también están igual que yo. Y entonces, cuando hablamos, porque tú me dices, me gusta la pregunta, es frecuente, cuando estamos hablando de cuál es la prevalencia de adicción sexual, de los datos que tengo que son viejos, ya hacen como a lo mejor 10 años atrás, los que eran conservadores, los expertos decían que era más o menos como un 12%. Okay. Los conservadores. Otros llegaban hasta a lo mejor como un 20% de la población de Estados Unidos. Wow. Estamos hablando de millones de personas y estamos contando ahí solamente a la persona con la adicción, hombre o mujer, que sufre del trastorno de la conducta sexual compulsiva. No estamos contando al hijo o a la esposa que están sufriendo unas heridas graves que pueden llevarlos a tener unos traumas severos. ¿Ese número tú dirías que está por ahí cerca, aquí en Puerto Rico? Bueno, en cuanto al porcentaje, sí. yo creo que sí, el porcentaje, y cuidado, porque ahí donde iba, este pastor yo le digo, mira, si tú conoces de pastores o profesionales que sienten el llamado o la necesidad de prepararse, dale mi teléfono, porque yo necesito que otra gente se capacite y yo le puedo orientar dónde se pueden capacitar. Porque él me dice, Joel, esta pandemia ha sacado de lo que parecía que estaba oculto, y la cantidad de casos que estoy viendo que están teniendo problemas con la pornografía o con alguna conducta sexual compulsiva cada vez son mayores. ¿Okay? Entonces, yo quisiera no solamente presentar la necesidad, presentar el problema, sino quisiera también traer algunas opciones que a mí se me han ocurrido, y una de mis oraciones o de mis sueños es que en Puerto Rico se pueda fundar un hospital especializado para trabajar no solamente con el trastorno de uso de sustancias, no solamente con la adicción a las drogas, sino también con múltiples adicciones, ¿verdad? Que hayan especialistas que puedan ayudar a personas con adicción sexual, a personas con problemas con la comida, a personas con los videojuegos que están teniendo problemas, que eso es algo que está serio y está aumentando drásticamente. Y volvemos a lo mismo, ¿de qué vale que entonces te lleven a buscar ayuda a un lugar de salud mental, pero no haya el especialista que pueda poder ayudarte y ofrecerte opciones? Así que pero para entonces poder llegar a ese sueño que parecería casi imposible, necesitamos profesionales, necesitamos pastores que estén capacitados en esto, necesitamos profesionales de salud mental, psiquiatras, psicólogos, consejeros, trabajadores sociales que se capaciten en esto. Así que a mí me gustaría dar mi teléfono, ¿verdad? La mejor opción para contactarme es a través de mensaje de texto, a través del 787-518-2357. En estos días, como estoy bastante cargado de trabajo, no necesariamente te voy a poder contestar el mismo día, pero yo te aseguro que si me escribes por mensaje de texto, yo te voy a responder. No por Messenger o por alguna red social, ahí va a ser más complicado y puede ser que no te conteste, pero si es por mensaje de texto, y mi primer llamado es pastores que han notado que hay una necesidad grande en esta área y que sienten que Dios les está llamando. Profesionales que sienten que hay una necesidad y quieren prepararse, ¿verdad? Yo les puedo proveer opciones para capacitarse, ¿verdad? Lo otro sería, a lo mejor, persona que nos escucha o nos está viendo por la televisión, pues, a lo mejor tú conoces a alguien aquí en Puerto Rico, algún pastor, que tú sabes que es íntegro y que a lo mejor Dios le está llamando para prepararse y ayudar a esta población. Pues entonces yo te invito a invertir. Así, ¿verdad? Y miren que estoy diciendo, no estoy diciendo envíenme el dinero a mí, estoy diciendo, si tú conoces a alguien, invierte en esa persona que ya tú tienes la relación y tú sabes que es íntegra. Tanto sea un pastor
o algún líder de la iglesia o un profesional de la salud mental. ¿A qué tú atribuyes la falta de interés en prepararse en este campo? O tal vez estoy equivocado en la premisa, tal vez no es falta de interés. No sé cuántas personas piensan que no sea, vamos a decir, quiero usar la palabra lucrativo con cuidado. O sea, si tú estimulas que un hijo tuyo se prepare en esta dirección, todo padre espera que ese hijo consiga empleo y que haya gente que necesite esa ayuda porque va a vivir de eso, ¿no? ¿Por dónde va la cosa? ¿Es desinterés? No. ¿Es porque la gente no ha visto la enorme necesidad que hay? No, yo no creo que sea desinterés. Yo muchas veces que salgo de aquí de esta sección radial, mucha gente, muchos profesionales o pastores me escriben interesados en capacitarse. La idea está en que muchos de ellos piensan que yo soy quien proveo el adiestramiento o la certificación y yo no soy quien lo proveo. Entonces, esa es otra de las situaciones que es en Estados Unidos, por lo menos hasta el momento, donde se proveen. Una de las ventajas que ha traído la pandemia es que ahora se está proveyendo virtual y no tenemos que viajar. Okay. A Estados es un avance tremendo. Sí, es una bendición. De hecho, ya yo había tomado una certificación hace años y cuando yo me enteré que este instituto, que es el que yo recomiendo, está dando virtualmente las certificaciones, pues yo estoy tomando ahora esos adiestramientos. O sea, ninguna universidad ni las de psicología tienen un campo, por lo menos de bachillerato, para que tenga que ver con preparación en el área de las adicciones sexuales. No. De sexualidad per se. O sea, no existe en Puerto Rico ningún lugar. Esas son especialidades que uno toma luego de terminar el bachillerato, maestría o doctorado. Igual que en otra área que necesitamos, especializarse en traumas, ¿verdad? Con terapias somáticas como lo es la terapia EMDR. Pues esas son especializaciones que a veces en las universidades pues puede ser que traigan de forma aparte, o puede ser que a lo mejor algunas organizaciones vienen y rentan salones de la universidad para proveer este tipo de adiestramiento. Ahorita tú preguntabas, no sé si tu pregunta iba en línea, ¿por qué no se motivan más a estudiar y a dirigirse en este campo? Sí. Yo creo que, y esta idea se nos vendió desde muchos años atrás, pero de la pandemia para acá eso ha cambiado. Y es que lo que tú decías, no veían buena paga. Algunos decían los psicólogos están pasando por momentos difíciles porque la gente no está recurriendo a ellos. Eso se veía mucho, yo creo que como 3 o 4 años atrás. Es más, desde María para acá. Yo creo que hubo una explosión de servicio, que la gente comenzó a buscar terapias y demás. Y ahora no hay. Ahora no hay profesionales porque están llenos. Así que yo creo que debe ser un incentivo para que la gente se motive, los estudiantes, y puedan ver un futuro en esto. Sí, mira, en cuanto a eso, que es una realidad, que yo la viví tan pronto yo terminé mis estudios y saco mi licencia como consejero profesional, pues ha habido muchos momentos de escasez económica, porque en el proceso de uno, pues, desarrollar suficientes pacientes, pues, es un momento difícil que no podemos ocultar. Pero si algo yo he notado es que hay unas áreas donde hay escasez de especialistas, que la gente está dispuesta a pagar lo que sea, porque cuando está tu vida en riesgo, cuando tu matrimonio está al borde de terminar, hay muchas personas que están dispuestos a pagar lo que sea. Joel, ¿tú recomiendas este lugar por qué razón específica? Bueno, lo recomiendo por varias razones. Una, porque es el lugar que mejor prepara en los Estados Unidos, y de hecho son los pioneros en el tema de adicción sexual. Entonces, el pionero en el tema de adicción sexual se llama Patrick Carnes. El doctor Patrick Carnes fue quien funda este lugar. Segundo, porque entonces ellos proveen capacitación o certificaciones para profesionales de salud mental y para pastores. Y entonces, pues por eso lo recomiendo, porque entonces hay personas que a lo mejor dentro de la iglesia quieren ayudar, pero no tienen una licencia de profesional que les permita ayudar. Y entonces, pues esto les puede provee entonces también personas dentro de la iglesia para ser capacitados. Se les provee una certificación, como que tienen ese entrenamiento. Exacto. Se le provee una certificación. Es bien importante. ¿Y cuánto tiempo dura? Pues mira, la que es para profesionales son 4 módulos.
Son 5 días, son 30 y pico de horas en total cada módulo, esos 4 módulos. La que es para pastores son 2 módulos, también de 5 días cada uno, más casi 40 horas por cada módulo. Okay. Es cómodo, ¿no Sí, es? exacto. Sí. Ujú. No se ríen con mi pregunta, pero sinceramente un sexólogo está lejos de una preparación de esa, ¿no? O sea, que se han proliferado, ¿no? Qué bueno que traes el tema. Las personalidades que dicen que son sexólogos. Sí. Y uno pensaría que ese tipo de personas trabaja con eso, ¿no? Sí, algo que ha sido mi experiencia con, pues con los colegas sexólogos es que no todos reconocen la adicción sexual como algo real. Lo ven como un mito. Wow. Y digo no todos porque sé que hay algunos que lo reconocen como un problema. Así que no necesariamente en esa preparación de sexólogo vas a recibir una capacitación para trabajar con esta población. A lo mejor vas a recibir unas instrucciones de normalizar la conducta. Es decir, eso, por ejemplo, hay casos que he hablado, personas, testimonios, fueron a un sexólogo, mira, estoy a punto de divorciarme, mi esposa tiene problemas con que yo vea pornografía, y le dicen, pues es que ella está a la antigua, yo voy a ayudarlos para que ella pueda entender que aceptarlo. Exacto, ese tipo de cosas. O estamos teniendo problemas en la intimidad, llevamos meses sin tener relaciones sexuales. Pues mira, ¿por qué no le dan chispa con la pornografía? Y entonces, en ese sentido, pues, por esa razón, esas posturas nosotros no estamos de acuerdo. Claro, sí. Son sexólogos que promueven la pornografía, que la ven buena y que... O hasta comprar sexo. Hay algunos que promueven. Dicen, pues tú estás soltero. Vuelvo y digo, no todos, pero los hay. Exacto, sí. Son conceptos... Una buena cantidad de los pacientes que tienen una situación de adicción sexual aterrizan en un psiquiatra. Sí, volvemos. Mira, 66% de las personas con adicción sexual han tenido ideas suicidas. Wow. Entonces, recordemos que la adicción sexual es algo que podemos esconder, a diferencia de las drogas. Que las drogas, pues, si yo estoy borracho, se va a sentir el hedor, la forma en que yo camine y hable, se nota. Sí. Pero entonces esto es algo que hay más probabilidades de que yo lo pueda esconder. Y entonces puede que yo vaya porque tengo ideas suicidas, pero no he identificado todavía que la raíz es la adicción sexual, o tengo una vergüenza terrible que esto es algo que nadie se puede enterar. Y entonces voy a lo mejor al psiquiatra porque tengo ideas suicidas, tengo depresión, tengo mucha ansiedad, pero todavía a lo mejor el psiquiatra no tiene las destrezas para poder hacer las preguntas indicadas y tener la compasión necesaria para preguntar esto sin que se sienta la persona atemorizada. Por lo tanto, no siempre da con el diagnóstico. No, definitivamente. Ajá, sí, esto pasa por debajo del radar. Wow. Grandemente. Sí. Wow. Grandemente. ¿Puedes hablar un poquito, aunque sea por encimita, así nada más, mencionar el costo? Porque sé que muchos pastores nos pueden estar escuchando y decir, caramba, a mí me gustaría coger esos 2 módulos, capacitarme. No solamente tengo jóvenes, tengo adultos que están cayendo en ese problema de pornografía heavy. Pero, ¿qué costo? Sí, mira, por lo menos yo sé el costo para profesionales de salud mental, porque ya yo estoy tomando el segundo módulo. Cada módulo está alrededor de $1,400. Ok. Y me imagino que el de los pastores debe ser algo similar porque el tiempo es el mismo. La cantidad de horas de cada módulo es el mismo. Ajá, muy bien. Sí. Muy bien. ¿Sí? Por aquí en WhatsApp preguntan si aceptas planes médicos. No. Entonces, qué bueno que lo preguntas porque volvemos a la crisis de salud mental que tenemos. Okay. Que ahora mismo yo no estoy tomando casos nuevos. Okay. Y por eso es mi invitación a que oren. Pero los planes médicos consideran tu servicio un servicio cubierto. La mayoría de los planes médicos. Sí, yo no acepto planes médicos, pero yo le doy el recibo a mis pacientes. Claro. Y los que tienen seguro médico y el plan médico le reembolsa por el servicio. Por el lo servicio. menos. Sí. ¿Verdad? Sí. Cubre el reembolso. Una manera de recuperar el dinero para el que necesita la ayuda.
Joel, cualquier detallito que se te haya quedado, el tiempo nos corre a las millas. Sí, no, mi invitación a la gente es que pues, ore, ¿verdad? Por nosotros y ore por esta situación. Que si estás interesado, me escriba. Uh-huh. Y si conoces a alguien y tienes los recursos y puedes invertir, invierta. Qué bien. Excelente. Este segmento pretende, y lo repetimos a la saciedad para que todo el mundo lo internalice, tenemos que perder la vergüenza de hablar de temas de sexualidad, de hablar de pornografía. Si hablamos sin ningún problema, el nene me cayó en problemas de adicción de drogas o adicción al alcohol. La pornografía no es un peor problema que cualquiera de los demás. Es una situación que hay que trabajarla como cualquiera. Uh-huh. Y que este tema de hablar de sexo con nuestros hijos y los adultos cuando están en un problema que cayeron en uso de pornografía, que también lo ventilen como cualquier otro problema. Sabemos que siempre los temas de sexo a mucha gente le crea situaciones de vergüenza, pero tenemos que empezar como sociedad a hablarlos como si fuese cualquier tema normal. Claro. Uh-huh. Quitémosle el estigma tan fuerte de vergüenza y de eso no debemos hablar, porque de lo contrario uh-huh. seguimos metiendo estos problemas debajo de la alfombra y no los resolvemos. Sigue siendo el tema del sexo un mito. Uh-huh. Y Hablemos de Sexo en esta emisora y en este programa se creó precisamente para que le perdamos la vergüenza a que hablemos de sexo. Gracias, Joel. Así es, gracias a ustedes. Bendiciones. Amén. 8:25 en la mañana, buenos días. Son noticias. Ahora lo que ocurre local e internacionalmente en Nueva Vida Noticias. Nueva Vida.